liberalismo progresista. El caballo de Troya del globalismo. Introducción. En el panorama político actual, hay un fenómeno creciente. Individuos que se autodenominan liberales, pero que en realidad promueven políticas que socavan los principios fundamentales de la libertad que dicen defender. Estos son los liberales modales, término acuñado por Murray Rothbard, para describir a quienes se identifican con la defensa de la libertad económica, pero apoyan medidas que limitan en realidad las libertades individuales en el ámbito cultural. Este concepto también se cruza con el de liber progress, acuñado por Agustín Laje y Nicolás Márquez, quienes han señalado la incoherencia de aquellos que bajo el nombre de liberalismo terminan apoyando una agenda progresista colectivista, que destruye las tradiciones, la familia y la identidad nacional. Los liber progress dicen defender la libertad, pero en la práctica sirven a los intereses del progresismo globalista, promoviendo el relativismo moral y el control social por parte de un Estado intervencionista. Los liberales modales o liber progress comparten una contradicción central. Se dicen defensores del libre mercado y la autonomía individual, pero terminan alineándose con políticas que atentan contra los valores fundamentales del liberalismo clásico. Esta confusión entre libertad y control social debilita las bases de una sociedad libre, desvirtuando el concepto mismo de libertad, que ellos mismos dicen defender. En Argentina, cuando se habla de liberales, generalmente se hace referencia a los liberales clásicos o minarquistas, que defienden la propiedad privada, un Estado reducido a sus funciones básicas, como la seguridad, la justicia y la defensa, y las libertades individuales, como pilares fundamentales de una sociedad libre, si bien hay algunas ideas diferentes entre ellos mismos. Sin embargo, en otros contextos, como en Estados Unidos, el término liberal se vincula con la izquierda progresista, lo que genera aún más confusión a este término. En este video, exploraremos qué significa ser un liberal modal, las contradicciones entre los liberales clásicos y los progresistas, como Gloria Álvarez, que encarnan estas ideas. Es hora de cuestionar el falso liberalismo de los liberales modales o liber progress, y entender cómo su incoherencia contribuye al avance de la ideología progresista globalista. ¿Por qué alguien diría que es liberal si en realidad piensa distinto? Julie, porque decir hoy en día que uno es liberal suena bien, pero algunos lo usan como etiqueta vacía, aunque sus ideas no respeten la verdadera libertad. Bloque 2. ¿Qué sostiene el liberalismo clásico, y en qué lo traicionan los liberales modales o liber progress? El liberalismo clásico es una filosofía política coherente y rigurosa, estemos o no de acuerdo con ella. Se fundamenta en la defensa de la propiedad privada, el libre mercado, el Estado limitado y el respeto por las libertades individuales, entendidas como barreras frente a la intromisión del poder del Estado para imponer agendas ideológicas. La libertad, en este marco, no es una excusa para destruir, sino un principio que se ordena dentro de un marco moral y jurídico firme. El liberal clásico comprende que una sociedad libre requiere no solo límites al Estado, sino también un cierto orden cultural, que no sea hostil a la libertad. La tradición, la familia, la nación, el mérito y la responsabilidad individual no son obstáculos, sino condiciones de posibilidad, para que la libertad sea sostenida en el tiempo. Los liberales modales o liber progress rompen esa coherencia. Se presentan como defensores de la libertad, pero al mismo tiempo abrazan con entusiasmo los dogmas del progresismo cultural. Promueven la ideología de género, el aborto como derecho, el multiculturalismo sin integración, el relativismo moral y el ataque sistemático a los valores fundacionales de Occidente. En nombre de una libertad vaciada de contenido, terminan siendo funcionales a las ideas colectivista,
que dicen combatir. Desprecian las instituciones culturales, que han permitido el desarrollo de las civilizaciones libres, como si todo lo anterior fuera opresión, típico discurso de ideología colectivista. Intentan compatibilizar la defensa del libre mercado con una cultura profundamente anticapitalista. Se oponen al estatismo económico y promueven la iniciativa privada, pero al mismo tiempo avalan discursos y políticas culturales que atacan los fundamentos del capitalismo, el mérito, la responsabilidad individual, la propiedad privada y la familia como núcleo de transmisión de valores. Esta incoherencia no es menor. Una sociedad sin orden moral, ni valores compartidos, no puede sostener una economía libre. Tarde o temprano, ese vacío cultural y ético termina reclamando más Estado para gestionar el caos que ellos mismos ayudaron a crear. En resumen, los liberprogres no son liberales. Son progresistas con complejo de superioridad moral, que usan la palabra libertad como escudo, mientras avanzan en la misma dirección que el socialismo posmoderno. Le han quitado al liberalismo su columna vertebral y lo han convertido en una caricatura inofensiva, funcional al poder global progresista colectivista. ¿Está mal querer libertad para todo? No, Julie, pero la libertad necesita reglas y valores, para que no se transforme en caos o en abuso. Bloque 3. Las contradicciones internas del liberalismo modal. Los liberales modales o liberprogres están plagados de contradicciones. Dicen defender la libertad, pero en la práctica solo defienden ciertos aspectos de ella. Se muestran como críticos del socialismo, pero repiten muchas de sus ideas centrales. El victimismo como eje político, el desprecio por la tradición, la ruptura con la identidad nacional y la promoción de una moral relativista, disfrazada de derechos. Una de sus contradicciones más evidentes es que rechazan al Estado, cuando se trata de intervenir en la economía, pero lo aplauden cuando ese mismo Estado impone ideología en la cultura. El lenguaje inclusivo o la educación sexual ideológica, desde el propio Estado. Se oponen a que el Estado controle precios, pero les parece bien que controle el pensamiento desde las aulas, los medios y hasta desde las leyes. Quieren menos impuestos, pero no tienen problema en que desde el Estado se adoctrine a los niños con ideología de género o se financien campañas que atacan la familia. Y los valores tradicionales, y eso no es otra cosa que más gasto para el Estado, que se traduce en más impuestos para los ciudadanos, para imponer una ideología política. Además, promueven las fronteras abiertas, como si se tratara de una extensión natural del libre comercio. Pero eso es una falacia. Ningún país puede sostener su libertad económica, si al mismo tiempo disuelve su cohesión cultural, su identidad histórica y su capacidad de decidir quién entra y bajo qué condiciones, a su territorio. El libre mercado no implica desarmar a la nación desde adentro. Un caso representativo de este perfil es Gloria Álvarez. Ha hecho una valiosa crítica al populismo iberoamericano y al socialismo económico, pero al mismo tiempo, sus posiciones culturales la alinean con la izquierda globalista. Apoya el aborto como si fuera un pilar de la libertad, respalda la ideología de género, imponiendo su visión ideológica, de manera obligatoria para toda la población, reivindica al feminismo moderno, que es profundamente antiliberal y discriminatorio, y promueve una visión atomizada del individuo, desvinculado de toda comunidad, toda tradición y toda responsabilidad moral. Gloria Álvarez ha dicho textualmente: Estoy a favor del aborto, del matrimonio igualitario y de la legalización de todas las drogas. El Estado no tiene por qué meterse en lo que hacen los adultos con su cuerpo. A primera vista, parece una defensa coherente de la libertad individual, pero basta un análisis serio para ver que hay profundas contradicciones en esta postura. Primer tema:
El aborto. Gloria sostiene que el Estado no debe intervenir en las decisiones personales, pero al mismo tiempo defiende que el aborto sea legalizado. Esto implica necesariamente la intervención del Estado, que impone por ley una práctica polémica y la financia con impuestos de toda la sociedad, incluso de aquellos que están moral o éticamente en contra. Entonces, ¿en qué quedamos? El Estado no debe intervenir en lo que hacen los adultos con su cuerpo, o si el Estado debe intervenir cuando se trate de imponer la visión progresista. Segundo tema, el matrimonio igualitario. Otra vez se apela a la libertad individual, pero se exige que el Estado redefina una institución milenaria, como es el matrimonio, para adaptarla a una nueva concepción cultural con tintes ideológicos. ¿No sería más liberal que el Estado se abstuviera por completo de regular las relaciones personales? ¿O acaso se trata de que el Estado pueda intervenir solo cuando conviene al discurso progresista? Además, no es menor recordar que la palabra matrimonio proviene de matriz, haciendo referencia directa a la capacidad de procrear. Por eso, aunque una pareja del mismo sexo puede formar una unión legítima basada en afecto y compromiso, lo más razonable sería que el Estado reconociera esa relación bajo el concepto de unión civil, sin alterar la definición tradicional del matrimonio. Así, sin imponer una visión sobre otra, se preservan tanto los derechos como el significado de las instituciones. Tercero, la legalización de todas las drogas. Aquí se disfraza de libertad lo que, en la práctica, puede convertirse en una tragedia social. La experiencia en varios países demuestra que la legalización de drogas sin un marco moral ni comunitario sólido, lleva a más adicciones, más problemas de salud mental y más dependencia del Estado. Y sí, porque al final, cuando un adicto cae, no lo va a recoger la libertad individual, lo recoge el sistema de salud pública, es decir, el Estado, financiado por los impuestos de todos. Entonces, ¿se defiende la libertad o se empuja a la dependencia? Esta frase de Gloria Álvarez, tan citada y celebrada por los liberales modales, es el mejor ejemplo de cómo el discurso de la libertad puede usarse como una excusa para imponer una agenda que, en el fondo, no libera, sino que socava las bases culturales, morales y sociales que hacen posible la verdadera libertad. En el fondo, no cuestiona el modelo de sociedad que propone el progresismo globalista colectivista. Solo pide que funcione sin estatismo económico. Pero una sociedad sin raíces, sin valores y sin límites, inevitablemente termina reclamando más Estado. Y ahí es donde el liberalismo modal se vuelve no solo inútil, sino cómplice del sistema colectivista globalista dominante. Este tipo de liberalismo es cómodo para el sistema, porque no toca lo importante, no cuestiona lo profundo. ¿Se puede tener libertad sin familia o sin cultura? No, Julie, no se puede, porque la familia y la cultura nos dan raíces y sentido. Sin eso, la libertad se vuelve frágil. Bloque 4. Análisis minucioso de las contradicciones. 1. Contradicción entre la defensa de la libertad económica y el control cultural. Liberalismo real. El liberalismo clásico defiende un sistema basado en la propiedad privada, el libre mercado y el respeto a los derechos individuales. Rechaza la intervención estatal en la economía, porque considera que el mercado libre promueve la competencia, la innovación y el bienestar general. Liberalismo modal o liberprogres. Los liberprogres, aunque se oponen a la intervención estatal en la economía, al menos en teoría, apoyan activamente el control del Estado sobre la cultura, la educación y los medios de comunicaciones. Promueven ideologías como el relativismo moral, la ideología de género, el feminismo radical y la politización cultural. Así, defienden una libertad económica que no puede sostenerse en una sociedad, sin una base moral estable.
2. Contradicción entre libertad personal y control social. Liberalismo real. El liberalismo promueve la autonomía individual, lo que implica que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida, siempre que no dañe a otros. Esta autonomía está intrínsecamente ligada a la responsabilidad individual. Liberalismo modal o liberprogress. Los liberprogress proclaman una libertad que, en la práctica, se ve limitada por un control social ejercido desde el Estado. A través de políticas culturales e ideológicas, dictan lo que se debe pensar, cómo se debe vivir y qué valores son aceptables. Es la libertad del discurso único, que obliga a acatar normas impuestas por una élite progresista de orientación colectivista. 3. Contradicción entre individualismo y colectivismo cultural. Liberalismo real. El liberalismo clásico defiende un individualismo auténtico, donde cada persona es responsable de sí misma y libre de buscar su felicidad, dentro de un marco que respeta la familia, la tradición y la identidad nacional. Liberalismo modal o liberprogress. Los liberprogress, en nombre de la libertad, impulsan un colectivismo cultural, donde los derechos individuales se subordinan a los intereses de grupos llamados colectivos. Este enfoque se expresa en la multiculturalidad sin integración, el relativismo moral y el ataque sistemático a las instituciones tradicionales. Como resultado, se destruyen las estructuras que hacen posible la libertad. La familia, la identidad y la moral compartida. Sin ellas, el individuo queda aislado, vulnerable y fácil de controlar. 4. Contradicción entre apertura de fronteras y preservación de la identidad. Liberalismo real. El liberalismo promueve el libre comercio y la movilidad de personas, pero reconoce que la soberanía nacional es esencial para controlar quién entra al país y bajo qué condiciones. Esto es clave para preservar la identidad cultural, la estabilidad social y evitar el colapso de los sistemas de salud y asistencia social, que, como es lógico, tienen una capacidad limitada de recursos. Liberalismo modal o liberprogress. Los liberprogress, o liberales modales, impulsan la apertura total de fronteras, sin considerar las consecuencias de diluir la identidad nacional ni el impacto sobre los servicios sociales. Ignoran que un país tiene una capacidad limitada de asistencia en salud y bienestar social. En su visión, no hay prioridad por la cohesión cultural, lo que debilita a la nación, fragmenta la sociedad y genera tensiones que, a largo plazo, amenazan la libertad que dicen defender. 5. Contradicción entre crítica al poder estatal y sumisión al poder global. Liberalismo real. El liberalismo defiende un Estado limitado, centrado en proteger los derechos individuales y garantizar la seguridad. Su crítica al poder estatal busca evitar la tiranía y la opresión de aquellos que llegan a tener el poder del Estado. Liberalismo modal o liberprogress. Aunque critican al Estado en ciertos aspectos, muchos liberprogress, o liberales modales, exaltan el rol del poder global, es decir, del globalismo, que impone normas internacionales sobre las naciones soberanas, las cuales deben ser aceptadas. En vez de cuestionarlo, se someten a él, favoreciendo la erosión de la soberanía nacional y debilitando las democracias locales. Conclusión sobre las contradicciones. Las contradicciones del liberalismo modal, o liberprogress, son profundas y estructurales. A través de un falso liberalismo, han vaciado el verdadero significado de la libertad, que no puede existir sin una base moral y cultural firme. Lo que se presenta como defensa de la libertad, en realidad es un conjunto de políticas incoherentes, que avanzan sobre el control social,
mientras destruyen los pilares que sostienen a una sociedad verdaderamente libre. Reflexión final. Despertar, frente al engaño, del liberalismo progresista. Muchos jóvenes, hoy se acercan al liberalismo buscando aire nuevo. Buscando una salida del asfixiante discurso progresista. Que todo lo regula. Todo lo censura. Todo lo impone. Estos jóvenes buscan libertad. Y hacen bien. Pero hay una trampa: el sistema globalista no combate a todos los liberales. De hecho, promueve a los que no representan una amenaza real, para él. Ese liberalismo moderno, cool, simpático, que habla solo de economía, pero guarda silencio cuando la cultura es demolida, es funcional al poder que dice combatir. ¿De qué sirve un mercado libre, si no queda una familia libre para sostenerlo? ¿De qué sirve una baja de impuestos, si el Estado te impone qué pensar, qué decir, cómo educar a tus hijos y hasta que es un hombre o una mujer? No se puede defender la libertad, sin defender también el orden que la hace posible. La libertad sin verdad, sin raíces, sin valores, no es libertad, es abandono, es desarraigo, es esclavitud maquillada de elección. Los liberprogres son el sí, pero no de la política. Se rebelan contra lo viejo, pero no proponen nada sólido. Critican al Estado, pero aceptan su adoctrinamiento cultural. Dicen que no quieren ser esclavos fiscales, pero se arrodillan ante el discurso dominante que pregona más Estado en el área sociocultural. No son revolución ni resistencia. Son anestesia. A vos, que estás harto de la corrección política, de que te digan cómo hablar, cómo vivir, cómo pensar, no te conformes con un liberalismo sin coraje. No caigas en el disfraz de la rebeldía vacía. No te vuelvas útil al enemigo que jurás combatir. Porque si no entendés que el verdadero combate es por el alma de Occidente, entonces ya perdiste. Para terminar, ¿te puedo hacer una simple pregunta? Adelante, Julie, pregunta sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la libertad de verdad? Julie, es muy fácil la respuesta. Es la que te deja pensar, crecer y elegir, pero sin olvidar de dónde venís ni quién sos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.